Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Quiero testificar para honrar el nombre del Señor. Soy suboficial del ejército, ya casi llevo 20 años sirviéndole a esta institución. Cuando llegué a la iglesia, el Señor me dijo que me iba a cambiar la vida y que Él era el que me había liberado o cuidado mi vida en muchas ocasiones. Yo no lo entendí, creí que la iglesia era una como tantas más que existen. Entonces me fui para otra ciudad y volví a pasar como si fuera la primera vez que recibí la profecía. El Señor allí me dice que no dude de su grandeza, que es Él, y me habla una experiencia muy importante que tuve por ahí en el año 98, donde yo le pedía en una situación de guerra muy difícil que ese día no fuera el de mi muerte, sino que me dejara vivir más. Y así me dijo el Señor, me dijo: y porque tú me clamaste, es que te tengo vivo y vas a vivir muchos años más. Es así como el Señor me enamora y continúo asistiendo a la iglesia. Antes de llegar a la iglesia yo no podía dormir, tenía muchos sueños donde sentía que el enemigo natural del ejército nos copaba, me asesinaban, acababan con mis soldados y eran consecutivos. Entonces no podía dormir, dormía hasta a veces sentado, dormía 3 horas en el día o en la noche y no dormía más. Y aún así yo pues trataba de llevar una vida normal, por así decirlo. El Señor, apenas empecé a asistir a la iglesia, ya pude conciliar el sueño, me dio una esposa, me dio un hogar, me dio una casa, me dio un carro. O sea, fui muy bendecido y me cambió la vida porque me sacó de la guerra. Ya me dieron un escritorio, empecé a trabajar en algo que ni sabía y yo le decía al Señor: tú me trajiste a este escritorio, tú enséñame. Y fue así como a solo 6 meses de haber recibido ese cargo ya me empezaron a dar galardones, medallas, y empezaron a hacerme consultas a mí como si siempre hubiese tenido esa responsabilidad. Y es así como en 5 o 6 años siempre me daban medallas, siempre me llamaban, siempre me consultaban, siempre me llevaban a exposiciones muy importantes y siempre empecé a ver la manifestación del Señor. Y me fui pues para una unidad donde no podía estar yendo constantemente a sus atrios a congregarme. Es así pues que ese año tuve una situación muy difícil y sentí que me tenía que quitar la vida. Tomé mi arma de dotación, una pistola, la cargué en medio de la noche y traté de quitarme la vida y pues la pistola nunca se accionó. Después fui y busqué un revólver y también traté de hacerlo y martillé varias veces y tampoco se accionó el arma. Mis jefes vieron que yo llevaba varios días sin dormir, sin comer, despreocupado por la vida, y entonces optaron por llamar a mi esposa y mandarme para Bogotá porque tenía algo. Ellos no sabían qué era. Inclusive uno me dijo: usted es el mejor que tengo, ¿y qué le pasa? Y yo no respondía. Es así como llego, me llevan al psiquiatra y me diagnostican con trastorno de adaptación por estrés postraumático por síndrome de guerra. Y pues ahí es donde yo pues, definitivamente mi esposa me decía que tenía que volver a la iglesia. Me dijo: tú tienes que volver a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, no puedes seguir así como estás. Yo solo lloraba y no sabía qué tenía. Es así como fui a la iglesia, asistí y el Señor en profecía me liberta, y me liberta como decía el hermano. Fue una luz inmensa, grandísima, no podía, o sea, sentía que algo me quemaba y el Señor me decía: y no te preocupes, que tú ya has sido libertado y tienes que volar, pero hacia mí. Y fue así como no sentía nada, sino simplemente el poder de Dios en mí.
Y a la siguiente cita la psiquiatra me dijo, usted no tiene nada, o sea, la persona que vino la primera vez no es usted, usted es un hombre nuevo. Su caso lo vamos a cerrar porque definitivamente usted es otra persona. Me mandó donde la psicóloga también me dijo, no, usted no se preocupe, usted está bien, no, su caso lo vamos a cerrar, su fortaleza ha cambiado. Me preguntó si yo creía en Dios, yo le dije que sí, y me dijo, lo felicito y siga adelante y créale a Dios. Esto lo testifico para honrar el nombre del Padre Celestial. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. El Señor hace algunos años me prometía muchas cosas, me prometía que partiría de esta ciudad, que sería bendición, que sería de cambio. Yo estaba inmerso en la droga, en el alcohol, y era muy difícil dejar muchas cosas aquí, aunque yo intentaba luchar y venía a sus atrios, venía a su iglesia. Era muy complicado porque las amistades, todo en general rodeaba básicamente a la fiesta, al desorden. Entonces el Señor me prometía que partiría de ese lugar, pero había momentos de que ya no tenía lucidez, que las drogas me estaban llevando poco a poco más hacia ellas y a la dependencia. Y yo le decía a Dios, ¿cuándo va a ser que va a cambiar todo esto? ¿Cuándo vendrán aquellas promesas que tú me prometiste? Pasaron mucho tiempo, muchos años, yo venía a la iglesia. El Señor en su santa profecía me decía en el departamento de Nariño que todo cambiaría y que sería pronto. Yo me fui a jugar para allá. Fue así como poco a poco me fui alejando de eso. Aunque el licor estaba, las drogas allá pues no se veían porque estaban en una zona guerrillera. Así pasó el tiempo, pasó casi 2 años. Yo nunca estudié, nunca había estudiado, y fue como me hicieron una propuesta de la ciudad de Cali para ir a jugar fútbol. Llegué a la ciudad de Cali aproximadamente hace 10 meses y el Señor me prometía que mi vida iba a cambiar radicalmente, que yo vería cómo llegarían las bendiciones que Él había prometido hace mucho tiempo. Fue así, hermanos, como fui a la iglesia y me decía el Señor que llegaría una oportunidad de empleo que yo no sabría cómo resolver, pero que la aceptara. Una mañana yo estaba en una casa hogar donde vivíamos varios deportistas de Colombia y recibí una llamada del entrenador donde él me decía que si yo era capaz de entrenar un equipo de fútbol. Yo le decía, pues yo no tengo estudios, no sabría cómo, pero me acordé de la promesa del Señor y fue así como acepté. Empecé a entrenar a una categoría baby de gorriones y fui aprendiendo mucho. Fue así como el Señor me decía que aún no era ese el trabajo que me había prometido. Pasó un tiempo y me llamaron de la Secretaría de la Gobernación y me ofrecieron manejar la selección Cali de personas sordas y de personas con discapacidad cognitiva, personas con Down, personas con parálisis cerebral. Y yo llamaba a mi mamá y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hablarle a una persona sorda? ¿Yo cómo le voy a hablar o cómo voy a entrenar a una persona que tiene parálisis cerebral? ¿O cómo me voy a hacer entender de una persona que tiene un problema cognitivo, un problema de aprendizaje? Yo decía, no, yo no soy capaz, Señor. Igual el Señor me decía que todo sería a su tiempo. Hermanos, yo no sé cómo ni cuándo pasó todo. Me presenté entre 500 profesores, en 500 entrenadores, yo sin ningún título alguno. Fue así como pasé las pruebas, pasé todo el filtro y fui seleccionado para entrenar la selección Cali de personas con problemas de audición y problemas de aprendizaje.
Hermanos, yo no me di cuenta a qué horas aprendí el lenguaje de ellos, yo no me di cuenta a qué horas mi vida cambió, y el Señor me decía que me estaba dando más de Él, y yo decía, pero si yo no asisto, ¿cómo me va a dar? Eh, Fue así como me empecé a pegar a estas personas, al trabajo de la discapacidad en la ciudad de Cali, en todo el departamento del Valle. He conocido personas, como mi Señor me lo prometió, muy importantes. En este momento veo la promesa cumplida. El Padre me prometía, yo fui a una reunión y el Señor me decía que habría algo que me iba a afirmar en los caminos de Él. Pues salí de la institución y yo iba con un alumno mío, con un deportista que es sordo. Su problema es, él puede leer los labios, pero no escucha por el oído izquierdo, y por el oído derecho escucha, pero escucha un 10%, prácticamente nada. Y si tú no estás de frente a él, no te va a entender lo que dice. Entonces yo le digo al deportista y le hago énfasis que yo me iba a ir a la iglesia, la iglesia queda ahí cerca a la institución. Entonces fue así como asistí a la iglesia y él dijo que me quería acompañar. Entonces yo sorprendido dije, pero pues vamos a ver qué puede él tomar de lo poco que puede leer de los labios. Entramos a la iglesia del Troncal en la ciudad de Cali. Traté de hacerme lo más cerca posible al obrero, al pastor, para que él pudiera intentar leer los labios, ya que lastimosamente no había un intérprete. Empezó la prédica y yo en lo poco que podía le iba interpretando la enseñanza que se estaba impartiendo en esa noche. Se acabó la enseñanza y entendió pues lo que el Señor había dado, el mensaje en su enseñanza. Fue así como el Señor, yo me iba a ir y él me preguntó que por qué estaban imponiéndole las manos a las personas más adelante, y yo le dije que pues que él no iba a entender porque era un misterio, y que yo no quería que él recibiera todavía profecía porque no sabía cómo tratarlo, hermano. Yo decía, ¿cómo? Fue así como en ese momento me acordé de las promesas del Señor y yo dije, pues han habido tantos milagros en la iglesia que la gente hablaba, pero nunca me había tocado pasar. Y fui donde estaban las primeras veces, esperamos al obrero y yo recibí instrucciones y le dije, hermano, al pastor le dije, él es una persona sorda, una persona con problemas de audición. Él me dice que él quiere recibir profecía, pero ¿qué posibilidad hay de que la hermana que le imparta profecía lee la profecía de frente para que él le lea los labios? Yo incrédulo de que el Señor podía hacer algún milagro, entonces él me dijo, el obrero de la obra me dijo que no, que había que confiar en Dios y que se sentara como cualquier otra persona. Pues así, hermanos, como nos sentamos los dos, porque ellos tienen problemas de seguridad, entonces no quería que me fuera del lado de él. Me senté con él en las sillas de donde se recibe profecía por primera vez, y me empezaron a dar profecía a mí primero, si yo no la había pedido. Y el Señor me decía, y yo he puesto aquel don para que trabajes por esas personas que algún día sintieron morir, que algún día sintieron desánimo por todo el castigo, por todo lo que les pasa a ellos, pero en este momento te voy a demostrar que ellos están para mí y que aunque tengan limitación, no dejan de ser hijos míos. Confía en mí y en este momento te demostraré que yo soy Dios de poder. Hermano, yo me paré y él quedó ahí. Recuerdo que fue una mujer la que le impartió la profecía. Y yo decía entre mí, no, él no va a escuchar. La hermana le impuso las manos. Y el hermano, el deportista, empezó a llorar. Fue ahí donde me di cuenta que él estaba escuchando lo que el Señor me estaba dando, el mensaje. Terminó la profecía y él agachó su cabeza,
no paraba de llorar y yo tampoco podía parar de llorar. Yo le pregunté que si había escuchado y me dijo que había escuchado todo, que Dios le había prometido que le solucionaría un problema. Y yo testifico todo esto para la gloria y la honra de mi Señor.